Buenos días, vamos a continuar con las lecciones de Derecho Penal, específicamente con la lección número 27. Recuerden que estas lecciones todas están relacionadas con el concepto de culpabilidad. El día de hoy vamos a hablar del error de prohibición. ¿Qué es un error de prohibición? Un error de prohibición es aquel que recae sobre la licitud del comportamiento. O sea, cuando una persona cree que su conducta está permitida, cuando una persona cree que su comportamiento está justificado, con su comportamiento no quebranta una norma o hay una norma que se lo permite, cuando él cree, tiene la convicción de que eso es así, cuando en realidad no es de esa manera, estaremos en presencia entonces de un error de prohibición. El error de prohibición elimina o excluye la culpabilidad, pero como lo veremos más adelante, el error de prohibición tendrá ese efecto única y exclusivamente cuando ese error sea invencible. ¿Qué significa que sea invencible? Bueno, significa que solamente eximirá de responsabilidad el error de prohibición cuando la persona, por más diligencia, prudencia con que hubiese actuado, no hubiera podido salir del error, no hubiera podido evitar equivocarse. Bueno, más adelante también estudiaremos que esto no colide con una norma que está en el Código Penal, de acuerdo con la cual la ignorancia de la ley no excluye ningún delito ni falta. Ya veremos que una cosa es el conocimiento de la ley y otra cosa es el conocimiento de la prohibición, el conocimiento de la antijuricidad. En segundo lugar, de acuerdo con el programa, vamos a estudiar la diferencia entre el error de prohibición y el error de derecho. En derecho penal, antes de que se hablara del error de prohibición como eximente, se hablaba del error de derecho. Un error de derecho era un error que recaía sobre la existencia de la ley. En derecho penal siempre se dijo que el error de derecho, el error sobre leyes penales, no podía eximir de responsabilidad penal. Pero fíjense que hay una diferencia, ¿no? Una cosa es un error sobre la prohibición y otra cosa es un error sobre el derecho, sobre la existencia de la ley. Cuando uno le dicen o le hacen referencia a un error sobre la existencia de la ley, pues piensen ustedes en el artículo 405 del Código Penal. O sea, ¿cuántos de ustedes saben qué dice exactamente el 405 del Código Penal? Bueno, muchos a lo mejor ni siquiera tendrán idea de qué dice ese artículo, o el 451, por ejemplo. En el 451 se tipifica el delito de hurto, en el 405 el delito de homicidio. Ustedes no conocen la ley, pero con toda seguridad ustedes saben que matar está prohibido en la sociedad venezolana, o que robar o hurtar, apoderarse de lo ajeno, está prohibido en la sociedad venezolana. O sea, un error de derecho es un error que recae sobre la existencia de la ley, y ese error no exime de responsabilidad penal, sobre todo tomando en cuenta que en nuestro ordenamiento hay una norma que dice específicamente que la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta. En cambio, fíjense, un error de prohibición es un error sobre la ilicitud del comportamiento, sobre la contrariedad a derecho del comportamiento, sobre la prohibición del comportamiento. O sea, el conocimiento de la antijuricidad no es lo mismo que el conocimiento de la ley. El conocimiento de la antijuricidad es patrimonio de la sociedad. En cambio, el conocimiento de la ley es patrimonio de unas pocas personas, los juristas, los abogados, que puedan conocer específicamente qué dicen las leyes. El error de derecho penal no exime de responsabilidad. La doctrina en algún momento dijo, bueno, si el error de derecho recae sobre normas que no son penales, ese error se podría eximir. Esta nomenclatura
se acabó. Es decir, esta nomenclatura ya no se utiliza, eso de hablar de error de derecho penal y de error de derecho extrapenal, en contraposición al error de hecho, eso en la actualidad no se sostiene. En la actualidad se utiliza la nomenclatura error de tipo, error de prohibición, que es la que hemos venido utilizando. El error de prohibición recae, pues entonces, repito, sobre no el conocimiento de la ley, sino el conocimiento de si la conducta lesiona o pone en peligro un bien jurídico, es decir, que es un conocimiento que podemos tener cualquiera de nosotros sin necesidad de ser abogados. En cambio, el error de derecho, solamente en él, entre comillas, podrían incurrir, o sea, los juristas, los penalistas, etcétera, etcétera, los que conocen pues las normas penales, en la medida que el conocimiento de la ley no forma parte del patrimonio cultural de la generalidad, de todas las personas. Por eso, como veremos más adelante, en correlación a nuestras leyes, el hecho de que en el Código Penal se diga que la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta, eso no excluye pues, que se pueda aceptar el error de prohibición en nuestra ley. Conclusión. Bueno, no es lo mismo el error de prohibición con el error de derecho. El error de derecho, esa terminología se utilizó en un momento determinado en derecho penal y se decía que el error de derecho penal, el error que recae sobre leyes penales, no excluye la responsabilidad y solamente podía excluir la responsabilidad el error de derecho sobre normas extrapenales. Esto en la actualidad ya no se sostiene, sino se dice, bueno, mira, si la persona está equivocada con relación a la prohibición, a la ilicitud del comportamiento, al saber o sobresaber si la conducta está prohibida o no está prohibida, bueno, eso dependiendo de las circunstancias podía eximirlo de responsabilidad penal. Es decir, en la actualidad no se es tan terminante cuando se dice, no, eso de que la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta, no se es tan terminante. O sea, en determinados casos una persona, si no puede llegar a conocer que su conducta está prohibida, independientemente del conocimiento de la ley, esa persona no tendrá responsabilidad, si no pudo llegar a conocer que su comportamiento está prohibido, que es lo que se llama el error de prohibición invencible. Clases de error de prohibición. Miren, el error de prohibición puede ser clasificado de diferentes maneras. Se habla de error de prohibición directo y de error de prohibición indirecto. Un error de prohibición será directo cuando recae sobre la norma, sobre el mandato, sobre la prohibición, cuando recae sobre el imperativo. O sea, hay un error de prohibición directo si yo, por ejemplo, creo que, no sé que aquí en Venezuela está prohibido abortar. Eso es un error de prohibición directo. O sea, la prohibición es la prohibición de abortar. Si yo desconozco esa prohibición, tendría un error de prohibición directo. En cambio, un error de prohibición será indirecto cuando no recaiga sobre la norma que prohíbe, sino recae el error sobre la norma o sobre una norma que autorice. O sea, un error que recaiga sobre la existencia o los requisitos de una causa de justificación sería un error de prohibición indirecto. Si yo creo que, es decir, que me estoy defendiendo de una persona, que una persona me está atacando y me quiere matar, me va a matar, y yo realizo una acción defensiva creyendo que me iba a matar, cuando en realidad esa persona no me estaba agrediendo, esto sería un error de prohibición indirecto. La llamada defensa putativa, legítima o defensa putativa, es simplemente un error de prohibición indirecto. O sea, ¿qué es la defensa putativa? La defensa supuesta. O sea, cuando yo creo que me defiendo y en realidad no me estoy defendiendo, que es el ejemplo que he dado hace un momento. También el error de prohibición puede clasificarse en error de prohibición vencible o invencible. ¿Cuándo el error de prohibición es invencible? Bueno, ya lo he explicado. Cuando la persona se encuentra en esa situación de desconocimiento que es el error y no haya podido evitarlo por más diligencia, prudencia, por más cuidado, cautela con que hubiese actuado. En ese caso el error de prohibición será invencible.
Por el contrario, un error de prohibición será vencible en la medida que la persona, con un poco más de cuidado, con un poco más de diligencia, con un poco más de cautela, hubiera podido darse cuenta que su conducta estaba prohibida por una norma o que su conducta, en el caso concreto, no se encontraba justificada. O sea, por ejemplo, si yo creía que me estaba defendiendo del sujeto y le disparé, pero si yo con un poquito más de cuidado me hubiera dado cuenta que él no estaba armado, sino que lo que estaba era sacando un pañuelo o su celular, bueno, en este caso yo habría actuado con un error de prohibición vencible. Sería invencible cuando yo, por más diligencia, por más prudencia, no me hubiera dado cuenta que el sujeto estaba desarmado y lo que iba a sacar era un celular o iba a sacar era un pañuelo. ¿Cuál es la importancia de esta última clasificación? Bueno, de acuerdo a los postulados que hemos venido defendiendo en estas clases, solamente el error de prohibición invencible podrá eximir de responsabilidad penal. Esta es la conclusión a la que llegó el finalismo en cuanto a su concepto de culpabilidad. Solamente el error de prohibición invencible eximirá de responsabilidad. Cuando una persona no haya podido llegar a conocer la existencia de la norma, o por más cuidado o diligencia con que actuase, no hubiera podido darse cuenta que su comportamiento no estaba justificado, es que a esa persona se le podrá eximir de responsabilidad penal. No tendrá sentido castigarlo si no podía llegar a conocer la norma, o no podía llegar a darse cuenta que su conducta no estaba permitida, autorizada o justificada por el ordenamiento. En cambio, si la persona con un poquito más de cuidado, un poco más de diligencia, etcétera, etcétera, se hubiera dado cuenta que su comportamiento es antijurídico, esa persona sí debe ser castigada. Eso es lo que dijo el finalismo. ¿Por qué debe ser castigada? Debe ser castigada porque esa persona actuó con dolo. Recuerden que el dolo viene desde la tipicidad. Esa persona habría actuado con dolo. Y esa persona debe exigírsele más con relación al cumplimiento, a la obediencia de la ley. Recuerden ustedes, como lo explicamos en su momento, que el finalismo consideró que la antijuricidad de un comportamiento no depende de lo que produce ese comportamiento, sino depende de lo que es ese comportamiento con relación a los valores éticos sociales. O sea, es decir, para que una conducta sea antijurídica, desde el punto de vista, lo importante no es el de valor del resultado, sino el de valor del acto. Es decir, el finalismo exige más al ciudadano que el causalismo. El error de prohibición vencible, en el caso del finalismo, no exime de responsabilidad y ni siquiera a la persona se le castigará por delito imprudente, que fue lo que sostuvo el causalismo y explicamos también en su momento. En el tema de la tipicidad, cuando hablamos del error de tipo y el error de prohibición, cuando hablamos allí del dolo, del concepto de dolo. Sino que para el finalismo, una vez que una persona ha podido representarse que su conducta es antijurídica, esa persona tiene que ser castigada. Tiene que ser castigada porque ha actuado con dolo. O sea, la imprudencia es un problema de tipicidad, no es un problema de culpabilidad. Por lo tanto, si usted llega al momento de la culpabilidad a analizar si una conducta es culpable, usted porque ya ha constatado que hubo dolo o que hubo imprudencia. O sea, no lo va a decir con posterioridad. En conclusión, si el error de prohibición es invencible, la persona se le eximirá de responsabilidad. En cambio, si el error de prohibición es vencible, no estará exento de responsabilidad, sino se le castigará a título doloso. Y el error lo que tendrá como efecto, consecuencia, y esto será facultativo para el juez, desde el punto de vista del finalismo, es una atenuación de responsabilidad penal. Ese sería el efecto del error de prohibición vencible. Y si es invencible, repito, se eximirá de responsabilidad penal. Vamos a insistir con la diferencia entre causalismo y finalismo, porque yo sé que esto puede generar una clase de confusión con respecto a esto de los efectos del error de prohibición. Fíjense bien. El causalismo entiende que la conciencia de la antijuricidad forma parte del dolo, está dentro del dolo. Recuerden que se sostiene allí la teoría del dolo.
En cambio, el finalismo considera que el dolo es algo distinto a la conciencia potencial de la antijuricidad. La conciencia potencial de la antijuricidad está en la culpabilidad, mientras que el dolo está en la tipicidad. Cuando uno adopta el sistema causalista, el error de prohibición que influye directamente sobre la conciencia de la antijuricidad, destruye el dolo. En el causalismo, todo error de prohibición destruye el dolo, sea vencible o sea invencible. ¿Por qué destruye el dolo? Porque, repito, la conciencia de la antijuricidad forma parte del concepto de dolo. Y si el error es vencible, bueno, se eliminará el dolo, pero subsistirá la imprudencia. ¿Por qué? Porque el sujeto con un poco más de cautela, con un poco más de diligencia, se habría dado cuenta que su comportamiento estaba prohibido. Por lo tanto, para el causalismo, el error de prohibición tiene los mismos efectos del error de tipo, que ya estudiamos en su momento. ¿Cuál es el efecto del error de tipo? Destruir el dolo. Y quedará subsistente la culpa en la medida, solamente en la medida, de que ese error sea vencible. Pero si el error de prohibición es invencible, elimina tanto el dolo como la culpa. ¿Por qué lo de la vencibilidad y la invencibilidad? Bueno, porque el causalismo considera que la conciencia de la antijuricidad debe ser actual. ¿Qué significa que sea actual? Bueno, que para usted actuar con dolo, desde este punto de vista, usted tiene que saber que su conducta es contraria a derecho, que está quebrantando la norma y no está actuando justificadamente. Tiene que saberlo. No basta con que lo haya podido saber, sino que tiene que haberlo sabido. Si usted no supo que en Venezuela estaba prohibido abortar, aunque lo haya podido saber, si usted no lo supo, usted está en un error de prohibición vencible. En cambio, para el finalismo las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque el finalismo exige más al ciudadano por la relación con la moral, con la ética que ya en su momento hablamos. ¿Qué significa esto? Bueno, que si el error de prohibición es vencible, si usted con un poco más de cuidado, diligencia, usted va a poder salir del error, el error no lo puede eximir de responsabilidad. ¿Y por qué no lo puede eximir de responsabilidad? Porque usted actuó con dolo. El concepto de dolo no depende de la conciencia de la antijuricidad. Si usted pudo saber que su conducta era antijurídica, pues usted, en ese caso concreto, usted será responsable a título doloso. Y lo que podrá es atenuarse la responsabilidad. O sea, los efectos, por lo tanto, son muy distintos entre el causalismo y el finalismo en cuanto al error de prohibición. ¿Por qué? Porque el causalismo considera que el error de prohibición vencible elimina el dolo y subsistirá la culpabilidad culposa en la medida que haya tipo culposo al cual se amolda el comportamiento. Por ejemplo, si usted creyó que se estaba defendiendo y mató, pero resulta que no se estaba defendiendo en realidad, y usted podía haberse dado cuenta que no se estaba defendiendo, que la persona lo que tenía era un pañuelo, pues en ese caso concreto, usted tendría que responder a título de homicidio culposo. En cambio, el finalismo no diría lo mismo. El finalismo diría, un momentico, usted no se dio cuenta que la persona no lo estaba agrediendo, sino usted creyó que se estaba defendiendo, pero usted no se dio cuenta, pero pudo haberse dado cuenta, con un poco más de cuidado, haberse dado cuenta que lo que tenía era un pañuelo o un celular. Sí, usted pudo. Pero un momentico, usted será responsable del hecho a título doloso, porque el dolo viene de la tipicidad, ya está constatado en la tipicidad. Usted será responsable a título doloso y lo que podrá es atenuársele la pena en razón o en virtud del error que se produjo. ¿Qué diferencia hay entre el error de tipo y el error de prohibición? Bueno, el error de tipo es un error que recae sobre los requisitos o elementos típicos. O sea, cuando hay un error de tipo es porque yo no tengo una percepción sensorial adecuada de algún elemento de la descripción típica, de los elementos descriptivos de la descripción típica. O bueno, porque he valorado incorrectamente algún elemento normativo de la misma. En cambio,
un error de prohibición es aquel que recae sobre la contrariedad a derecho de la conducta. O sea, yo actúo con un error de tipo, o una mujer, por ejemplo, actuará con un error de tipo si ella se toma un abortivo creyendo que está embarazada. En cambio, esa misma mujer actuará con un error de prohibición si ella pensase que en Venezuela no está prohibido abortar y en virtud de ello se produjese un aborto. O sea, esa sería la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición. Regulación del error de prohibición en el Código Penal. No, en el Código Penal no está regulado expresamente en el error de prohibición. En una futura reforma, bueno, espero que se haga una regulación al respecto. Sin embargo, eso no significa que el error de prohibición no pueda admitirse en nuestro ordenamiento. O sea, el error de prohibición surge del principio de culpabilidad. En la medida que en nuestro ordenamiento el principio de culpabilidad está consagrado, en esa medida hay que aceptar el error de prohibición. O sea, el artículo 61 del Código Penal sirve para legitimar cualquier exención o atenuación de responsabilidad en virtud de error de prohibición. Y como les dije en su momento, aquello de que la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta, no excluye el error de prohibición. Yo puedo, o sea, lo que pretende la norma que prohíbe eximir de responsabilidad por desconocimiento de la ley, o sea, eso de que la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta, lo que pretende es evitar que una persona diga, ah, bueno, yo maté, pero yo no sabía que estaba en el artículo 405 del Código Penal tipificado el homicidio. No soy abogado, yo no conozco eso. Eso es lo que pretende esa norma. Pero una cosa es que yo no conozca la ley y otra cosa es que no conozca la prohibición. Todos sabemos que está prohibido matar, independientemente de que no conozcamos la ley. Por lo tanto, o sea, esa norma que prevé que la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta, no elimina, no excluye el error de prohibición. Un último puntico, y ya con esto terminamos esta lección 27, quería destacarlo con relación a qué ocurre cuando una persona tiene un error sobre una causa de justificación y desde el punto de vista doctrinal uno no sostiene la teoría de la ratio cognoscendi, de la tipicidad con relación a la antijuricidad, sino la teoría de la ratio essendi. O sea, yo quería destacar eso. Fíjense ustedes, nosotros aquí hemos dicho que un error que recae sobre una causa de justificación es un error de prohibición indirecto. Y con eso le estamos aplicando las reglas severas del error de prohibición a un error que recae sobre una causa de justificación. ¿Cómo son esas reglas severas? Bueno, que solamente si es invencible exime de responsabilidad y si es vencible se castiga a título de dolo solamente con reproche atenuado. Eso es lo que hemos señalado nosotros acá, porque aquí nosotros hemos defendido la idea de que la tipicidad es la razón de conocer la antijuricidad. O sea, que cuando un hecho es típico no es antijurídico. Las causas de justificación, por lo tanto, son algo distinto, es una valoración distinta a la valoración si el comportamiento se adecua o no se adecua al tipo legal. Ahora, si uno sostuviese la llamada teoría de la ratio essendi o la teoría de los elementos negativos del tipo, uno entendería, por lo tanto, que las causas de justificación son elementos del tipo. Es decir, forman parte de la descripción típica. Y si son elementos que en caso de verificarse tendrían como efecto no la constatación de la tipicidad, sino la eliminación de la misma, la exclusión de la misma. O sea, recuerden que de acuerdo a la teoría de los elementos negativos del tipo, el tipo tiene elementos positivos, elementos que deben darse, y elementos negativos son elementos que no deben darse para que haya tipicidad. Los elementos negativos serían las causas de justificación. Si yo creo que tipicidad y antijuricidad son lo mismo, entonces todo error que recaiga sobre una causa de justificación se convierte en un error de tipo. Y se le aplicarán las reglas menos severas que tiene el error de tipo. ¿Cuáles son esas reglas menos severas? Bueno, que el error de tipo siempre elimina el dolo, sea vencible o sea invencible. O sea, si yo, por lo tanto, por más
diligencia, prudencia, dirían que hubiera actuado, no hubiera podido dejar de equivocarme, bueno, hay un error de tipo, se elimina el dolo. Pero también, si no tuve conciencia actual de la antijuricidad, pero pude tenerla, de todas maneras, se eliminará el dolo desde este punto de vista. En conclusión, o sea, siguiendo la teoría de los elementos negativos del tipo, el error de prohibición estará limitado al error que recaiga sobre la existencia de la norma o sobre el alcance de la norma. Pero el error que recaiga sobre una causa de justificación no será un error de prohibición, o sea, se elimina el error de prohibición indirecto, sino que será un error de tipo, que excluirá el dolo en el caso que sea, e incluso en el caso que sea vencido. Un último también punto a destacar en relación a este tema de la culpabilidad, a este tema del error de prohibición, es que hay una teoría estricta de la culpabilidad y una teoría limitada de la culpabilidad. O sea, esto, recuerden que nosotros aquí, o sea, cuando hablamos de la teoría de la culpabilidad, nos estamos refiriendo a una teoría que complementa el finalismo con relación a la ubicación sistemática y al contenido de la conciencia de la antijuricidad. O sea, ¿qué dice la teoría de la culpabilidad? La teoría de la culpabilidad dice que la conciencia de la antijuricidad es un elemento autónomo de la culpabilidad y que basta con que sea potencial. Y que el dolo se encuentra en la tipicidad. O sea, parte de la base de que el dolo está en la tipicidad. A diferencia de la teoría del dolo, que la teoría del dolo considera, que es que sostiene el causalismo, la teoría del dolo considera que el dolo forma parte de la culpabilidad y dentro del concepto de dolo se encuentra la conciencia de la antijuricidad y esa conciencia debe ser actual. La teoría estricta de la culpabilidad es la que nosotros hemos venido sosteniendo acá. ¿Cuál es la consecuencia de la teoría estricta de la culpabilidad? Bueno, la consecuencia es que, como les dije, que cuando una persona tiene un error sobre la existencia de la norma o sobre la existencia o el alcance de una causa de justificación o los presupuestos fácticos de una causa de justificación, eso será un error de prohibición y tendrá que aplicarse la regla severa del error de prohibición. Reglas severas, ¿cuáles son? Las repito. Solamente si es invencible eximirá la responsabilidad. Si es vencible, se castiga a título de dolo. Eso es lo que sostiene la teoría estricta de la culpabilidad, que la hemos sostenido acá nosotros. ¿Qué dice la teoría limitada de la culpabilidad? Bueno, la teoría limitada de la culpabilidad, yo le voy a dar simplemente el efecto práctico. El efecto práctico es el siguiente. O sea, cuando una persona tenga un error de prohibición indirecto, en el sentido de que se equivoque sobre los presupuestos fácticos, de hecho, de una causa de justificación, por ejemplo, como el caso de la defensa putativa, que el sujeto cree que está siendo víctima de una agresión, cuando en realidad no está siendo víctima de una agresión, la teoría limitada de la culpabilidad dirá, bueno, en este caso hay que aplicar las reglas del error de tipo, no las reglas estrictas, no las reglas severas del error de prohibición, sino que habrá que aplicar las reglas del error de tipo. Por lo tanto, si el error es vencible, elimina el dolo y dejará subsistente la culpa. Si yo me pude haber dado cuenta que la persona no me estaba agrediendo y yo la agredí, la maté, la herí, etcétera, etcétera, bueno, yo seré castigado por homicidio o lesiones culposas. En cambio, fíjense, siguiendo la teoría estricta de la culpabilidad, en un caso como ese yo tendría que ser castigado por homicidio doloso o por lesiones dolosas con un reproche atenuado. O sea, recapitulando, de acuerdo a la teoría limitada de la culpabilidad, el error que recaiga sobre los requisitos fácticos de hecho, de una causa de justificación, debe ser tratado como un error de tipo y no como un error de prohibición. ¿Significa esto que desaparece el error de prohibición indirecto? No, no desaparece el error de prohibición indirecto. Si yo creo que tengo a mi favor una causa de justificación que no está contemplada en el ordenamiento jurídico, desde este punto de vista, la teoría limitada a la culpabilidad, yo tendría un error de prohibición indirecto y se aplican las reglas del error de prohibición. Pero si yo creo, o sea, que
Por ejemplo, repito, en el caso de la legítima defensa, que es el paradigmático, que es una defensa putativa, si yo creo que estoy siendo víctima de una agresión, eso es algo fáctico, algo de hecho. Si yo creo que es así, cuando en realidad no es así, la teoría limitada de la culpabilidad dirá, bueno, en este caso no se aplicarán las reglas estrictas del error de prohibición, sino se aplicarán las reglas menos severas del error de tipo, y por lo tanto, en este caso, si la persona podía haberse dado cuenta que su conducta, que no estaba siendo víctima de una agresión, por lo tanto podía no haber realizado la conducta que ejecutó, bueno, si ese es el caso, a esa persona se le castigará a título de imprudencia, siempre y cuando haya un tipo culposo, evidentemente, al cual se amolde el comportamiento. Pero si no hay tipo culposo al cual se amolde el comportamiento, la conducta quedará sin responsabilidad. Miren, en cuanto a estas lecciones 25 y 27, ya con esto terminamos la lección 27, miren, yo les recomiendo que revisen la bibliografía que he sugerido desde el comienzo de nuestras clases. Arteaga, Bacigalupo, o sea, Principios del Derecho Penal de Bacigalupo, Derecho Penal Venezolano de Arteaga. También recomiendo el libro de Agudelo Betancourt, Esquemas del Delito, Curso de Derecho Penal. Y bueno, miren, los que quieran profundizar un poco más, podrían revisar el libro de Roxin, Derecho Penal, parte general. Todos esos libros los tienen en el Dropbox, así que pueden revisarlos simplemente con meterse o introducirse pues, en el Dropbox desde la clase. Bueno, con esto terminamos la lección 27. Bueno, ya con posterioridad vamos a subir 2 clases más, la lección 28 y la lección 26. Hasta